¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Iniciamos este día miércoles 8 de la mañana. Bien puntuales, partimos con este día miércoles 26 de mayo para revisar las informaciones más importantes de esta jornada. Vamos a ir adelantando algunos de los temas que van a marcar pauta seguramente en el día de hoy. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias, que parte cargado al ámbito político y a las propuestas que en el Congreso se van a discutir en las próximas horas. Vamos a comenzar revisando detalles de esta discusión sobre el salario mínimo, porque ayer el gobierno finalmente presentó, como se esperaba, una nueva propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Si bien no aumentó su propuesta para subir el salario mínimo, sí lo hizo en otro instrumento que es complementario. Hablamos del ingreso mínimo garantizado, este suplemento que entrega el Estado para aquellos que reciben el salario mínimo, que sube de 40.000 a 50.000 pesos en esta propuesta del Ejecutivo. Y en la práctica significa más recursos líquidos directos al bolsillo de los trabajadores que reciben el salario mínimo en nuestro país. Hubo reacciones, por supuesto, en la oposición. Reciben de buena manera esta decisión del gobierno de subir el ingreso mínimo, pero plantean que todavía es necesario y posible hacer además un esfuerzo adicional respecto al número del salario mínimo, que no ha sufrido variaciones en esta propuesta del Ejecutivo. Ya le contaremos detalles de las reacciones que generó la iniciativa presentada por el gobierno en esta materia. También estaremos revisando detalles de otro tema que va a copar la agenda durante los próximos días en el Congreso. Hablamos de esta agenda de mínimos comunes. El gobierno hoy va a presentar los detalles y el proyecto para reforzar el ingreso familiar de emergencia. Recordemos que este instrumento, que ha sido el pilar de los apoyos económicos que ha entregado el gobierno durante esta pandemia, lo que busca es reforzarlo ahora con un monto más alto que podría acercarse a la línea de la pobreza, en torno a los 170.000 pesos por persona, pero además abarcaría al 100% de las personas que estén inscritas en el registro social de hogares, excluyendo de ese grupo solamente aquellos que están en el 10% más rico de la población a nivel nacional. Esos son los detalles. Veremos cuál es el proyecto, el texto que presenta finalmente el gobierno en el día de hoy, que va a dar inicio entonces al debate sobre estas nuevas medidas de emergencia para enfrentar este momento de la pandemia en nuestro país. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se viven horas tensas porque ayer el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue censurado de la presidencia de esta instancia de la Cámara de Diputados. Con votos de Chile Vamos, más el exdemócrata cristiano Pablo Lorenzini, se censuró finalmente al diputado del Partido Comunista, quien asegura que esto es fruto de la tramitación del proyecto de royalty minero. Recordemos que Daniel Núñez ha jugado un rol bien importante en empujar esa iniciativa. De hecho, presidió la instancia en momentos en que se estaba tramitando este proyecto. Tuvo algunos debates, algunas discusiones bien ásperas también con algunos de los representantes de la minería que asistieron a esa instancia, y él asegura que esta es una pasada de cuenta política por haber empujado precisamente ese proyecto. Vamos a ver en qué sigue aquello, pero por ahora al menos Daniel Núñez sigue integrando la comisión, pero no tiene la presidencia de esta instancia. En otra materia, pronto viene una nueva instancia bien importante para el comercio electrónico en nuestro país. Hablamos del Cyber Day, una instancia, un evento que se repite cada cierto tiempo acá en Chile, un par de veces al año por lo menos. Y en esta ocasión viene nuevamente con bastantes expectativas respecto a las ventas que pueda tener este segmento, sobre todo después de los cambios tecnológicos y de consumo que se han registrado en nuestro país en medio de la pandemia. Este año, para este evento que comienza el próximo lunes, serán 670 marcas, una cifra, dicen los organizadores, que es histórica, y van a participar 180 nuevas empresas, en su mayoría pymes, que están pasando, lo sabemos, un momento bien complejo. Es parte de lo que estaremos revisando también en minutos aquí en Agenda Económica. Por último, les contamos cómo parten los mercados el día de hoy, con números a nivel internacional en las bolsas que están mixtos, con algunas tendencias al alza en ciertas zonas y otras a la baja. En Asia, por ejemplo, el Nikkei subió 0,3% en el día de hoy. El Hang Seng ya cerró con 0,88% de ganancia en un buen día en Asia. Sin embargo, en Europa a esta hora hay números negativos en Londres, también en Madrid, con caídas entre 0,3 y 0,6%. El IBEX de Madrid está en terreno más plano, 0,03% a esta hora de la mañana. El IPSA ayer cortó una racha de alzas consecutivas y perdió 0,58% en la bolsa local. Por último, les cuento que el cobre está subiendo hasta ahora 0,3% y llega a un valor de $4.53 la libra en el inicio
de las transacciones financieras a nivel mundial. Bien, 8:05. Vamos a contarles más detalles de esta propuesta de reajuste del salario mínimo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. El gobierno ayer, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el ministro del Trabajo, Patricio Melero, en particular, llegó con su propuesta hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y como les contábamos en el inicio, mantiene su propuesta de salario mínimo. Ese número, ese guarismo no varió. Sube el salario mínimo de 326.000 pesos a 337.000 pesos brutos. Ese es el monto que había presentado el gobierno originalmente. Se mantiene, pero hay un cambio importante respecto al ingreso mínimo garantizado, que recordemos es este instrumento, esta herramienta que permite suplementar el salario mínimo para que el líquido, lo que llega al bolsillo finalmente de cada trabajador, no esté por debajo de los 300.000 pesos. Ese es el objetivo. Bueno, el ingreso mínimo hasta ahora era de 40.000 pesos. La propuesta que presenta el gobierno ahora es subirlo a 50.000 pesos. De esa forma, entonces, se complementa, se refuerza el ingreso que recibirá los trabajadores que estén contratados con el salario mínimo. Este ingreso mínimo garantizado es el que varía, es el que se refuerza entonces con esta nueva propuesta. De tal forma que el salario líquido que llegue al bolsillo de un trabajador estaría en torno a los 315.000 pesos con la suma de ambos mecanismos, tanto el salario mínimo como el ingreso mínimo garantizado. Son la combinación de ambos lo que permite entonces subir en cerca de 15.000 pesos líquido el ingreso final para los trabajadores a partir de esta propuesta que ha presentado el gobierno. Hubo reacciones, por supuesto, a esta discusión. Recordemos que la CUT estaba pidiendo en torno a 500.000 pesos de salario mínimo. Esta cifra está bien lejos todavía de esas pretensiones. Escuchemos qué dijeron precisamente desde la Central Unitaria de Trabajadores. Su presidenta, Bárbara Figueroa, analizaba la propuesta del gobierno. No es posible que seamos una vez más los chilenos y chilenas, por la vía del subsidio del Estado, con el ingreso mínimo garantizado, los que tengamos que ir a hacer contención para que las empresas puedan avanzar en un salario digno. Eso ya no es presentable en nuestro país. Han sido los trabajadores los que han costeado y han asumido el costo de la crisis, desde sus puestos de trabajo y desde el retiro del 10%. Hoy día lo que se requiere es salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, se requiere una renta básica de emergencia de 500.000 pesos para todo el universo de trabajadores informales e independientes, y se requiere congelar el precio de los alimentos. Bien, algunas de las peticiones entonces que plantea la CUT en el gobierno y desde el mundo académico también han planteado un punto bien relevante, que la mayoría de quienes reciben el salario mínimo hoy día en Chile están en sectores de las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas que ante una variación muy fuerte del salario mínimo verían incrementados sus costos de manera muy importante, algunas sin posibilidad de absorberlo derechamente, en un momento en que sabemos además está golpeando fuertemente el mercado laboral, está golpeado, hay 1 millón de puestos de trabajo por recuperar si queremos volver a los niveles prepandemia. Y muchos académicos plantean precisamente que un alza en el salario mínimo tan drástica como la que está pidiendo la CUT hoy día podría generar un impacto muy fuerte en esa recuperación de empleos. Hubo reacciones también políticas en el Congreso, desde la Cámara de Diputados y en la Comisión de Trabajo, que les contábamos, hubo reacciones favorables a este aumento del ingreso mínimo. Sin embargo, aún esperan una propuesta algo más ambiciosa de parte del gobierno. Escuchemos a diputados de la oposición. Muy indignado, porque se nos hace venir, se nos hace estar aquí y no se llega con propuestas que se traduzcan en indicaciones. Aquí funcionamos con indicaciones, funcionamos con proyectos y no con un PowerPoint, que a lo mejor quizás podría llegar mañana una propuesta. Eso, por favor, que lo sepa el pueblo de Chile, que sepa cómo se hacen las cosas aquí. Así se hacen las cosas aquí. Y el gobierno, ¿no es cierto?, a través de 3 ministros nos ha salido con otro sistema, ¿no?, que es aumentar el ingreso mínimo garantizado, que es otra ley distinta a lo que tiene que ver con el salario mínimo. Este ingreso, ¿no es cierto?, garantizado, mínimo garantizado, llega a 250.000 personas. Eso es lo que ha postulado, lo que han postulado hasta el día de hoy, 250.000 personas. Y el salario mínimo debería llegar a 890.000 personas. Esa es la diferencia. O sea, no tenemos cobertura, ¿no es cierto?, ni tampoco tenemos aumento del salario mínimo. Entonces, decirle a todos los chilenos y chilenas que no han presentado un PowerPoint, que no hemos recibido ninguna indicación.
Bien, 8:10. Vamos a seguir hablando del mercado laboral, precisamente de la recuperación del empleo y los desafíos que hay en esta materia, con un rol bien importante para este año en particular del sector de infraestructura. Según algunas estimaciones desde el gobierno, se han creado en el primer trimestre nada más 21.000 puestos de trabajo asociados precisamente al sector de obras públicas. El panorama general del mercado, sin embargo, habría que verlo con una mirada un poco más cauta, en particular por la recuperación de ciertos sectores que son muy relevantes para el mercado del trabajo. Los invito a que revisemos algunos de los detalles de las proyecciones para este año en la siguiente nota de Belén Vázquez. Y como ya estaba sin trabajo y no encontraba, toqué las puertas y me dijeron que sí. Bárbara Orellana es una de las nuevas integrantes de la construcción, rubro que poco a poco llena los cupos que estaban vacíos. Del total de empleos perdidos producto de la pandemia, se han recuperado cerca del 75% en ese megasector. En obras públicas, dentro del plan de reactivación económica y social, fueron 21.000 las personas contratadas entre enero y marzo. Obras son empleos y empleos son estabilidad y progreso en los hogares chilenos, y esa es la tarea más importante a la que estamos abocados hoy día. El Ejecutivo proyecta que este año se crearán 180.000 puestos en obras públicas, tanto en viviendas como en urbanismo, con una inversión que supera los 3.300 millones de dólares. Pero no solo el sector público ha generado empleo. De acuerdo a datos de Laborum, a fines de abril, el comercio y las ventas tenían más de 44.000 vacantes, abastecimiento y logística 9.000 y salud disponía de otras 7.000. Una gran variedad, y no solamente son ofertas para profesionales, por ejemplo, sino que también nos encontramos con ofertas para personas con estudios técnicos, para personas sin estudios que buscan oficios. Sin embargo, a pesar de lo auspiciosas que podrían sonar estas cifras, los expertos llaman a la cautela. Aún quedan 1 millón de puestos de trabajo por recuperar y recién estamos atravesando la segunda ronda de destrucción de empleos por las cuarentenas que aún persisten. La magnitud va a ser mucho, pero mucho menor que la de la primera ronda. La economía en parte ya se acostumbró, ya sabe un poco cómo reaccionar. Según datos del Observatorio de Contexto Económico, servicios esenciales, información y comunicaciones, además de la administración pública, lideran la recuperación y están en niveles prepandemia. Esto no es replicable a aquellas labores que por su carácter no pueden desempeñarse en modalidad de teletrabajo. Ello aplica a hotelería, restaurantes o entretenimiento que necesariamente deben hacerse de forma presencial. En la medida de que el nivel de contagio no sigue aumentando y el nivel de vacunación se hace más masivo, deberíamos ver un incremento importante de la creación de nuevos puestos de trabajo. La vacunación sigue siendo el punto de partida para la recuperación. Esto porque la certeza sanitaria traerá consigo contratos y la generación de empleos formales. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar del pase de movilidad, este instrumento que anunció el gobierno durante esta semana para facilitar desplazamientos, liberar ciertas restricciones también a aquellas personas que hayan completado su proceso de vacunación y ya hayan pasado ya 14 días después de la última dosis. Bien, ese punto ha sido bien discutido por distintos sectores que están conversando a estas alturas respecto al impacto que puede tener, sobre todo desde el punto de vista del comercio, por ejemplo, o sectores de algunos rubros que se han visto más afectados en el contexto de esta pandemia. Los invito a que escuchemos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Estange, quien ayer aquí en Agenda Económica se refería a este tema. Es necesario irnos acostumbrando, ir probando distintas alternativas para volver a la normalidad, que no va a ser igual. Entonces, creemos que este es un muy buen inicio para seguir avanzando a medida que se vayan dando las condiciones a un carné verde. El comercio ya ha venido de una etapa muy temprana preparándose con todas las medidas sanitarias que se requieren para poder atender en forma segura y para proteger a nuestros colaboradores. Entonces tenemos que confiar en que podemos hacer las cosas bien y podemos empezar a reactivar la economía. Bien, vamos a ir a otro tema. Dentro del contexto de reactivación, esta noticia puede ser importante también para ese sector en particular, el comercio, porque el próximo lunes se desarrolla una nueva edición del Cyber Day, este encuentro, este punto o evento más bien del comercio digital que reúne a distintas marcas a nivel nacional con un número de adheridos a esta campaña récord para este año. Así lo adelantan desde la Cámara de Comercio de Santiago. Serán 670 marcas, cifra histórica para esta instancia, según han revelado
organizado desde la Cámara, que es precisamente la entidad que organiza este evento. En esta nueva versión se suman 180 nuevas empresas, la mayoría de ellas pymes de comercio electrónico, que van a reforzar algunos sectores como vestuario, calzado, accesorios. Son las categorías, por ejemplo, que tienen mayor presencia, seguidas por otras como hogar, salud y belleza. El evento ya es ampliamente conocido, ha ido superando además sus récords de venta cada año. Incluso en medio de la pandemia tuvo bastante éxito el año pasado, en un contexto en el que se reforzó muchísimo los canales de venta digital. Y con una novedad también, dicen desde la Cámara de Comercio de Santiago, se creó una plataforma de resolución en línea del Centro de Arbitraje y Mediación para poder resolver inmediatamente o con mayor rapidez aquellos conflictos que surjan entre los compradores y los vendedores, en un contexto donde a veces hay reclamos por las demoras en las entregas, por condiciones incumplidas, por precios que pueden ser engañosos a veces. Bueno, habrá esta instancia entonces a la que se han sumado parte de las marcas participantes en este evento. Escuchemos a George Lever, quien se refiere precisamente a este evento desde la Cámara de Comercio de Santiago, organizadora del Cyber Day. Una vez más es la cifra más alta que hemos tenido históricamente. Se agregan 108 que participan por primera vez durante esta jornada, lo que nos llena de satisfacción porque vemos que se va ampliando la red de sitios que pueden participar y aprovechar todo el escenario que ocurre durante los eventos cyber, que sabemos lo importante que es, sobre todo para las empresas más pequeñas. Por lo tanto, nuestra expectativa es que este cyber se ubique en niveles entre los 300 y los 370 millones de dólares. Probablemente yo creo que una cifra razonable considerando la contingencia. Todavía estamos en una etapa compleja de la pandemia. Bien, vamos a ir a una pausa, 8:17. Al regreso estaremos revisando detalles de una importante reunión que se realizó ayer en La Moneda. El presidente Piñera se reunió con representantes de distintos sectores del comercio para analizar algunas de las medidas de reactivación del sector. Vamos a estar conversando con uno de los participantes de esa reunión. Vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica para contarles detalles de una reunión que se realizó ayer entre el gobierno, el presidente Piñera y representantes de distintos sectores de pymes, sobre todo del comercio, que se han visto golpeados por la crisis económica que se arrastra no solo por la pandemia, sino antes, desde el estallido social. Vamos a conversar de los temas que se abordaron precisamente en este encuentro. Estamos junto a Álvaro Jaue, él es director general del Grupo Patio Bellavista. Gracias por el contacto, Álvaro, muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días por la invitación. Álvaro, bueno, esta reunión es bien relevante por el contexto económico en el que se encuentra el sector del comercio, algunos en particular como el turismo, el sector gastronómico, duramente golpeados en los últimos 16 meses. Me gustaría primero ver cuáles fueron los temas que plantearon al presidente Piñera. Bueno, efectivamente, como tú dices, Sebastián, nosotros somos un sector ahí en el entorno de la zona cero que hemos sido doblemente golpeados, ¿no es cierto?, desde el estallido social. Y fuimos con distintas agrupaciones gremiales que hemos trabajado muy unidos en el entorno de la Plaza Italia, Las Tarrias, ¿no es cierto?, Baquedano, Bellas Artes, a plantearle en primera persona al presidente la crítica situación que nos ha tocado vivir. Ahora, dentro de los temas que se conversaron, son temas que hemos venido escuchando hace mucho tiempo, que está el difícil acceso a la banca por parte de la MIPYME de toda la zona, que no se ha recibido ayuda directa, ¿no es cierto?, también por parte de las pymes, y otras fuentes, ¿no es cierto?, que se necesita hoy día liquidez inmediata, porque ya no hay más margen. Álvaro, y necesitamos además ponernos en movimiento y se tienen que flexibilizar también las medidas sanitarias, sobre todo para el comercio establecido. Sí, vamos abordando algunos de esos puntos. En temas de financiamiento, ¿qué es lo que están pidiendo en particular, Álvaro? Pensando además que viene este proceso de negociación con la oposición por la agenda de mínimos comunes, donde hay espacio para reforzar la ayuda a las pymes. ¿Qué es lo que piden ustedes? Bueno, mira, cuando nosotros le presentamos al presidente nuestras inquietudes, ¿no es cierto?, y nuestras solicitudes, se hicieron anuncios importantes en la reunión. Como por ejemplo
que los créditos FOGAPE para industrias que han sido las más afectadas iban ya a tener un 100% de aval del Estado. Ajá. Eso nos parece un anuncio tremendamente importante porque a la industria, sobre todo gastronómica y turística, no les están dando los créditos FOGAPE reactivas, no están llegando. Por lo tanto, tenemos la esperanza que esta flexibilización sea un aporte importante. Por otra parte, también se informó de un bono directo, o sea, estamos hablando de un cheque directo sin tener que postular, también para los sectores que han sido más afectados, sobre todo pymes, porque también, Sebastián, tenemos que recordar que empresas que podrían haber sido grandes empresas antes del estallido social, post-estallido y pandemia, pasaron a ser algunas muy pequeñas empresas en temas de facturación y se hicieron ver, ¿no es cierto?, todos estos detalles para que se consideraran en el momento de decidir a qué empresas se les iban a dar estos cheques directos. Álvaro, ¿y esos cheques o esos bonos directos, de qué monto van a ser? ¿En qué orden estamos hablando? Mira, Sebastián, no se habló del cómo ni el cuánto. Esos son temas que tenemos que esperar. Y sí, dado lo que te comenté de que se necesita la liquidez hoy día, las pymes necesitan la liquidez hoy, ojalá que estas medidas no se queden entrampadas en el Congreso y nosotros nuevamente las pymes seamos el jamón del sándwich en peleas políticas, porque la liquidez se necesita hoy y hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, por lo tanto esperemos que si se va a hacer algo se haga rápido, se haga digamos hoy y con el apoyo transversal. Álvaro, respecto a esas medidas de liquidez, ¿se necesitan con qué plazo o para qué plazo? Porque estamos en un momento de la pandemia donde los casos, por ejemplo, están al alza. No sabemos bien cuál es el horizonte todavía de la pandemia, a pesar de que el plan de vacunación va avanzando rápido. ¿Ustedes esperan un plan de acción y de apoyo del gobierno para el resto del 2021, por ejemplo, o con plazos más cortos? No, hoy día la liquidez se necesita hoy, Sebastián. Imagínate que aquí hay dos vías por las cuales se puede obtener liquidez. Una, que nos permitan trabajar. Hoy día el comercio de la gastronomía, del turismo, estamos preparados y con todos los protocolos para que ojalá con el carné verde o con este pase de movilidad podamos atender a la gente, porque el no hacerlo a lo único que está beneficiando hoy día es al comercio informal. Ahora, si es que no podemos trabajar en forma normal ni con horarios normales, la liquidez se necesita hoy, no hay tiempo. Hay muchos negocios que necesitan esta liquidez para ponerse en marcha, para poder pagar a proveedores y poder seguir con su cadena de abastecimiento. Los bancos están cobrando los créditos FOGAPE y los comercios todavía, muchos no tienen ingresos. Por lo tanto, esto es urgente y se tiene que hacer en forma inmediata. Sí. Álvaro, bueno, otro de los puntos que ustedes abordaron, según lo que tú nos contabas, tiene que ver precisamente con esta flexibilidad para poder operar. ¿Qué planteó el presidente en ese sentido? ¿Hay posibilidades de ir flexibilizando las medidas que se adoptan en el plan paso a paso, por ejemplo? Se conversó de eso también, están viendo, ¿no es cierto?, cómo se dan los números ya con evidencia más científica, pero también nosotros, el comercio, le explicamos que estamos preparados para recibir a la gente en forma responsable. Nosotros tenemos todos los protocolos habilitados y uno ve hoy día que la gente se mueve muchas veces libremente y se genera este comercio ilegal, se generan las fiestas ilegales y al final los más perjudicados es el comercio establecido. Creemos que vamos a avanzar. Nos comentó también que somos el segundo país que más vacunas tiene per cápita. Por lo tanto, cuando miramos otros países como Estados Unidos y Israel, que ya se está haciendo una vida mucho más normal, nada nos puede hacer pensar que nosotros tengamos que hacerlo distinto. Hoy día el país se tiene que poner en movimiento, estamos preparados. Pero ha habido un aumento también, Álvaro, de los casos, por ejemplo, en las últimas semanas, ¿no? Sí, pero como hemos visto también en los otros países, ¿no es cierto?, aumentos van a haber. Lo importante es que la vacuna no nos va a eliminar el riesgo de contagiarnos, sino que lo que va a hacer es que sea como una gripe o un resfrío
más común y podamos seguir avanzando y activando la economía. Y personalmente, ¿no es cierto?, lo que hablamos en la reunión es que ya estamos bastante preparados para hacerlo. Bien, Álvaro, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Sebastián, un punto adicional que te quería comentar, que es el tema de la seguridad. Muy breve, por favor. Sí, y la seguridad también fue un tema que comentamos porque para ponernos en marcha, tú sabes que aquí en la zona 0 también vamos a necesitar un apoyo importante que también el gobierno se ha comprometido a darlo. Sí, un sector que ha sido más golpeado aún, pensando en que venía desde antes de la pandemia también. Gracias, Álvaro, por conversar con nosotros nuevamente. Buen día. Gracias a ti, Sebastián. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Conexión Global, las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.